Bueno, buenas tardes a todos en esta tarde lluviosa de 6 de marzo del 2025 y bienvenidos al primer webinar del año, de este año 2025. Antes de comenzar este webinar, me gustaría recordar que todos están enmarcados en la campaña que lleva Ginso Recurra desde hace tiempo, que sería Familias Educando en Positivo, donde a través de todos los recursos online, bueno, pues se facilitan todo tipo de estrategias y herramientas a profesionales que trabajamos con niños y con adolescentes y, por supuesto, a todas las familias que se encargan de ello a través de la parentalidad positiva y de las buenas prácticas educativas. Para más información, una información más detallada, podéis entrar en la página web de la campaña www.unamenteSanaEmpiezaLaInfancia.es. Este webinar, que la verdad hemos hablado hace un momentito con las personas que van a hablar, tiene muy buena pinta, esperemos que sea de su agrado, y va a reflexionar acerca del papel fundamental del desarrollo emocional y la inteligencia emocional en la crianza y en la educación. En esta ocasión vamos a contar con profesionales tanto de Recurra Ginso, también con otros profesionales externos que son del campo tanto de la psicología como de la psicopedagogía, que ya digo que nos van a proporcionar diferentes herramientas, distintos recursos. Cómo no, la presencia de ustedes nos va a enriquecer y nos va a poder hacer que en el chat puedan poner todas aquellas preguntas, aquellas sugerencias y aquellas curiosidades o matices que necesiten, tanto a nivel genérico como particular. Así que nada, les animamos, ya les digo, que a través del chat a poder poner sus preguntas. Una vez finalizado el evento, les invitamos a que se queden un poquito más, ya que saldrá una encuesta de satisfacción que la verdad les agradecemos que le puedan responder, bueno, pues para poder nosotros seguir mejorando y escuchando todas aquellas sugerencias que tengan ustedes. Como siempre, este webinar quedará grabado para que se pueda escuchar, retransmitir en otra ocasión y se enviará a todas las personas que están inscritas. Sin más, empezamos con esta primera webinar del año y que tiene como título Creciendo Juntos, Inteligencia Emocional para la Educación y la Crianza. Le doy la bienvenida, voy a dar la bienvenida ahora en la primera intervención de la tarde a María Soto, que ella va a hablar, su charla se titula ¿Qué es realmente la inteligencia emocional y cómo utilizarla en nuestra labor acompañando a niños, a niñas y adolescentes? Ella es especialista en pedagogía alderiana. Posteriormente contaremos con Marichu Yela, que su ponencia se llama Educarnos para educar. Ella es psicóloga de instituciones penitenciarias. Posteriormente, a lo largo de la tarde, contaremos con Javier Urra, director clínico de Recurra Ginso, que su intervención se titula La necesaria madurez de los adultos. Tras las ponencias, como hemos hecho en otras ocasiones, pues abriremos un espacio, un tiempo para debate entre los distintos expertos que han podido hablar y ya digo que también será el momento de exponer aquellas preguntas que ustedes hayan escrito a través del chat. Por último, Alicia Santos, directora corporativa de Ginso y directora de la Fundación Atalaya, clausurará este encuentro con su ponencia Educando en Positivo, un recorrido compartido por una infancia y juventudes saludables. Pues sin más, le voy a ceder la palabra a María Soto, como he dicho, la primera persona que va a intervenir. Ella, seguro que ustedes la pueden conocer, la han visto en redes, es fundadora del proyecto Educa Bonito, especialista en pedagogía alderiana, certificada por la Positive Discipline Association y en teoría polivagal por el PVI de Stephen Porges. Ella nos va a hablar sobre qué es realmente la inteligencia emocional y cómo utilizarla en nuestra labor acompañando a niños, niñas y adolescentes. Pues sin más, María, te doy paso. Hola, buenas tardes, Beatriz. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, ¿no?, por la confianza y sobre todo por la oportunidad que me brindáis con esta ocasión para poder seguir aportando y contribuyendo un poquito a facilitar a las familias pues, el acompañamiento a las infancias, ¿no? Entonces, pues un placer tenerte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti, Beatriz. Pues nada, en el ratito que tengo, yo quería hablar pues un poco de lo que ya os comentaba Beatriz, ¿no?, que es realmente la inteligencia artificial. Tengo unas diapositivas que si se pueden poner para poder apoyar un poquito la presentación, pues os lo agradezco. No las voy a usar todas, que son un montón, pero sí que quería empezar un poco hablando de
que realmente precisamente hay muchísima información hoy en día sobre inteligencia artificial. Hace como 10, 11, 12 años, cuando empezaron estas películas de Pixar a aparecer, ¿no? Hablar de los sentimientos, de las emociones y tal, la gente afortunadamente se empezó a interesar, sobre todo el mundo de la crianza y la educación, y se le empezó a poner nombres, se le empezó a prestar atención a este tipo de cuestiones que parece que antes como que no eran importantes, ¿no? Cuando es fundamental para la autogestión y para las relaciones personales. ¿Qué pasa? Que ha habido muchísima información y ha habido una información a lo mejor poco profundizada, poco desarrollada, ¿no? Más en tips, en reels, etcétera, etcétera. Entonces, a veces eso puede ser muy útil porque la información está accesible, pero puede crear muchísima confusión. Entonces, yo quería un poquito rato contaros que a veces lo que sucede a la hora de gestionarnos y de acceder a nuestra propia inteligencia emocional innata como familias, como madres, como padres, lo que sucede es que hay una confusión muy básica y es que a veces confundimos las emociones y los sentimientos, que es algo fundamental para poder gestionar, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, que es un ejemplo bastante curioso, sobre cómo funciona esa inteligencia emocional. Porque si aprendemos a diferenciar las sensaciones, los sentimientos y las emociones, podremos gestionarlo muchísimo mejor, ¿no? Entonces, hay que entender que las emociones realmente son descargas de energía momentáneas que sirven literalmente para salvarnos la vida. O sea, nosotros tenemos un sistema de seguridad en el cuerpo que está gestionado por el sistema nervioso autónomo y ese sistema está alerta a través de los órganos de los sentidos y a través de pues, la propiocepción interna, está alerta para detectar cualquier peligro, ¿no? Entonces, en el momento en el que ese sistema de seguridad, que es como si fuera un vigilante de seguridad que va por una fábrica, ¿no? Revisando cuando es de noche, cuando detecta algún peligro, pues activa la respuesta emocional y nos ponemos en un modo más tipo defensa o ataque, más tipo activo, activado o en un modo pues más como bloqueado, por así decirlo, ¿no? Entonces, tomando las emociones de la película del revés, por ejemplo, las emociones básicas que se le llamaban o primarias, todas nos sirven para salvarnos la vida, pero de una manera determinada, de una manera distinta, ¿no? En función del estímulo, del evento que se presente como peligroso, ¿no? Entonces, la ira pues nos puede salvar la vida pues, cuando hay algo que necesita nuestra energía, ¿no? Necesitamos huir o escapar, ¿no? El miedo nos salva la vida porque al revés, nos bloquea, nos hace ponernos pequeñitos y ahorrar energía precisamente porque ese peligro a lo mejor es demasiado grande para huir de él o enfrentarnos. La tristeza ordena, la tristeza realmente ordena a nivel químico, siempre después de algún momento de tristeza grande en nuestra vida hemos tenido algún aprendizaje muy grande, también nos ayuda a aprender, a colocar. El asco obviamente nos aleja de potenciales toxicidades a muchos niveles y la alegría, que es la euforia. Muchas veces cuando preguntamos a las familias, ¿cómo te salva la vida la alegría, no? La euforia. Y la gente dice, bueno, pues por la dopamina y tal. Realmente yo les pido a las familias que hagan una prueba, si tienen niños pequeñitos, que se vayan a una habitación aparte y que empiecen a reírse. Inmediatamente el niño o la niña va a ir corriendo a donde estás tú riéndote, porque la euforia, la alegría te salva la vida porque te conecta con los demás, ¿no? Entonces, hay una pregunta trampa que yo siempre hago, que sabiendo esto, esta cosa tan básica, estos picos de energía que podemos tener en función de la situación que sucede, ¿cuál de ellas necesitamos para educar? ¿Cuál de estas emociones primarias necesitaríamos para educar? Y es una pregunta trampa, es como el caballo blanco de Santiago, porque realmente si las emociones sirven para salvarnos la vida porque detectamos un peligro, desde ahí, desde la emocionalidad, no podemos educar. O sea, no se puede educar desde la activación, ¿no? Entonces, otra cosa distinta son los sentimientos. Otra cosa muy distinta. Por ejemplo, si vamos en un coche, Beatriz y yo, y se cruza un ciclista muy rápido y tenemos como casi un accidente. Entonces, las dos tenemos un primer impacto que nos quedamos como bloqueadas. Esa sería la emoción, las dos sentimos miedo. Pero como Beatriz es una persona muy razonable, muy agradecida y ha estado muy bien educada, pues durante el resto del día va a sentir agradecimiento, porque en ese accidente no pasó nada. Pero yo a lo mejor voy a estar el resto del día muy enfadada, porque ese ciclista, porque casi nos mata. Entonces, eso es un sentimiento. Podemos tener un sentimiento ilimitadamente en el tiempo, pero la emoción es momentánea. Entonces, ¿qué sucede? Que la emoción como tal no se puede gestionar porque las emociones no se equivocan. Si el cuerpo detecta que hay un peligro, es indiscutible. El cuerpo te está salvando la vida. Lo que sí podemos hacer es ordenarlas y escogerlas. Cuando entendemos que imaginaros que la palma de la mano es como mi cuerpo, ¿no? Como mi sistema. Pues hay como una especie de zona de energía. Aquí estarían las emociones, aquí tendríamos el cuerpo y aquí tendríamos la mente.
Entonces, ¿qué es lo que le puede decir a nuestra zona de energía que estamos en peligro, necesitamos activar una emoción, ponernos en modo alerta, en modo supervivencia? Pues nos lo dice el cuerpo y nos lo dice la mente. Entonces, una de las cosas fundamentales, una de las herramientas más grandes bueno, que a mí sirven a la gente a la que acompaño, es trabajar precisamente en el cuerpo y en la mente, porque yo os digo que la emoción como tal no se va a poder gestionar cuando se activa. Lo que nos enseñaban de pequeñitos con la corriente del conductismo, que voy a hablar después, es que quizá anularlas, y eso no es gestión, eso es anulación, y eso al medio y largo plazo puede crear problemas incluso de salud, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos hacer es decirle a nuestro cuerpo y decirle a nuestra mente que si llegamos tarde al colegio, nuestra vida no peligra. Decirle a nuestro cuerpo, decirle a nuestra mente, o sea, decirle a nuestra mente que le diga a nuestro cuerpo que si el niño tira un colacao por la mañana y se mancha el uniforme, nadie va a morir. Son situaciones que nos cambian los planes, que nos hacen perder el tiempo, etcétera, pero muchas veces estamos con la alerta activada porque hay algo en el cuerpo o hay algo en la mente que está desordenado, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros que tenemos un armario como de estos de domótica, como supermoderno, ¿no? Entonces, el armario te va a sacar la ropa que tú quieres ponerte en ese día. Es, ya os digo, una cosa muy moderna. ¿Qué pasa? Que el armario necesita dos cosas para funcionar. Una, tiene que estar muy ordenado, de eso te tienes que encargar tú, ordenarlo tú, y tienes que decirle con muchísima precisión a dónde vas a ir para que te pueda sacar el modelito que necesitas, ¿no? Entonces tú le dices, voy a ir a la playa, pues te saca pues, un bañador, un bikini, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú no tienes el armario ordenado y le dices, voy a sacar al perro, a dar un paseo con el perro, a lo mejor te saca unas chanclas y unos pantalones cortos y estamos en enero y te congelas. O a lo mejor si tú le dices, voy a una fiesta y te saca un pijama, pero es que no le has dicho concretamente que era una fiesta, o sea, te saca un vestido, perdón, de lentejuelas, unos tacones, tú no le has dicho exactamente que ibas a una fiesta de pijama. Entonces no vas a ir a la fiesta de pijama con el vestido de lentejuelas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Ese modelito que te saca el armario son las emociones preparadas para ayudarte a ti. ¿Qué pasa? Que como no las entendemos y como no sabemos escogerlas y colocarlas, al final las emociones nos acaban dominando y acabamos gritando a nuestros hijos cuando no corresponde, poniéndonos nerviosas, perdiendo totalmente la gestión del momento, ¿no? Entonces, una de las herramientas que ya os digo es muy importante detectar, lo primero, de dónde viene esa señal de peligro. Hay personas que son perfectamente capaces de relativizar. Sí, yo entiendo perfectamente que mis hijos estén discutiendo, nadie va a morir, o entiendo perfectamente que no estamos en peligro, no hace falta que yo me ponga en modo de alerta. ¿Qué pasa? Que a lo mejor estamos agotadas. Hay muchas mamás, sobre todo con niños pequeños, que son perfectamente capaces de colocar mentalmente la situación, pero tantos decibelios, tanto cansancio, tanto desorden, todas esas necesidades básicas que ni siquiera se están cumpliendo, el cuerpo, al mínimo grito, al mínimo media hora más sin dormir, tal, ya salta por cualquier cosa. Entonces, para la gestión emocional, la emoción en sí no es tanto trabajarla, sino trabajar cómo pensamos las situaciones, cómo nos decimos las cosas, porque el cuerpo está escuchando y el cuerpo cree. Y si se cae un vaso de agua y tú dices, ¡qué desastre! El cuerpo dice, ¿desastre? Terremoto. No, solo se ha caído un vaso de agua, ¿vale? Entonces, es importante también, una de las cosas que mentalmente yo creo que ayuda muchísimo y quería introducirlo es en esta parte que puede decirnos a nuestra parte energética, o sea, la parte mental, que puede activar o no la parte emocional. Yo diría que si tuviéramos un manual de instrucciones para saber cómo funcionan los niños, nos iría muchísimo mejor, entenderíamos muchísimo mejor, porque las infancias y las personas adultas hablamos dos idiomas distintos totalmente. Y esto no lo sabe mucha gente. Yo con esto os quería hablar, y pongo una diapositiva que para eso las traje, de que según la pedagogía adleriana, que es la que yo trabajo, la primera necesidad del ser humano, si yo os pregunto qué es lo primero que necesita un recién nacido al nacer, nada más nacer, lo primero que necesita, podemos pensar en alimento, abrigo, cariño, pero realmente lo que necesita es pertenecer a un grupo. Somos animales sociales. Ninguna necesidad básica ese bebé se la puede administrar a sí mismo. Entonces, esa necesidad de pertenencia la llevamos en todos los momentos de nuestra vida. Es como nuestra marca, ¿no? Por así decirlo, de especie. Necesito aprender a pertenecer, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día las infancias no tienen mucho hueco de pertenencia, las adolescencias tampoco. Es como hace años, desde el sentimiento de significancia, yo soy útil para mi familia, yo soy útil en mi comunidad, las personas encontraban su pertenencia. Pero hoy en día los niños,
hay una creencia como muy paternalista, muy vertical, de que los niños tienen que jugar y ya está. Cuando los niños vienen aquí a crear un mundo nuevo, a crear el futuro, ¿no? Entonces, las personas cuando no saben si pertenecen o no, hacen comprobaciones, ¿no? Entonces, cuando una persona necesita saber si le están teniendo en cuenta o no para sobrevivir, esto os estoy hablando de cómo funcionan los niños para poder gestionar nuestras emociones con ellos, ¿no? Pues las personas lo que necesitan, voy a pasar aquí, perdonad, voy a hacerlo de esta manera, necesitan comprobar atención y necesitan comprobar libertad y poder. ¿Qué pasa? Que los niños y las niñas son capaces de comprobar si les atendemos y son capaces de comprobar si tienen libertad y poder de 1000 maneras distintas. ¿Qué pasa? Que nosotras venimos del paradigma del conductismo. Nosotros vemos que el niño pega, el niño grita, el niño se porta mal y esa conducta hay que juzgarla como buena y como mala, hay que colocarla, hay que castigarla, hay que reforzarla, hay que premiarla. No, la conducta es como el humo que te dice que hay fuego. Si fuéramos capaces de distinguir entre esas comprobaciones de pertenencia, vale, los niños básicamente hacen llamadas de atención y luchas de poder, pero de 1000 maneras distintas. No vamos a juzgar la conducta, sino vamos a ver por qué el niño cree que no pertenece. ¿Por qué el niño cree que no lo estamos teniendo en cuenta? ¿Qué pasa? Que cuando esas infancias están haciendo comprobaciones de pertenencia, comprobaciones de atención y de poder durante toda la infancia y los adultos no acabamos de entender que solamente es eso, que no es que haya que castigar o premiar cada conducta, sino ver que están intentando formar parte de una comunidad de manera útil, pues cuando hacen este tipo de cosas a su manera, porque de cuántas maneras puede llamar la atención un niño, de cuántas maneras puede hacer una lucha de poder, infinitas, ¿no? Si encima reciben reprimendas, rechazos, juicios, etiquetas y demás, pasan al siguiente nivel de comprobación de pertenencia y al siguiente nivel de necesidad. Y es, bueno, yo ahora necesito que los demás sintáis como yo estoy sintiendo, que me estoy sintiendo fuera, o sea, venganza, malestar, dañar a los otros, bullying, etcétera, etcétera. O literalmente ya yo no siento que pertenezco. Me bloqueo y digo, yo ya no lo intento más. Esto ya sería como el perfil más adolescente, ¿no? De infancia que ha intentado y no lo ha conseguido. Entonces, si nosotros sabemos esto, si nosotros sabemos que todas las conductas de nuestros hijos, que a veces nos hacen salir de nuestro sistema de seguridad y estar más emocionales, más a la que salta, son solo 4 cosas. Necesito atención, necesito libertad o poder, necesito que las cosas que suceden sean justas y necesito sentirme capaz y lo voy a expresar de 1000 maneras distintas, eso nos va a ayudar muchísimo mejor a gestionarlo, ¿no? Entonces, en vez de estar esperando que hagan comprobaciones de pertenencia, que se porten mal, a que tengan conductas disruptivas, si hacemos el antídoto y ya les damos pertenencia antes, yo te voy a incluir, yo te voy a dar opciones, yo voy a ser incondicional y yo no te voy a juzgar. Ya está. Esa infancia va a sentir que realmente sí que pertenece, se va a sentir tranquila y tampoco va a activar su mecanismo de supervivencia, que a veces es lo que nos va corregulando. Nosotros nos ponemos nerviosos, ellos se ponen nerviosos y es un bucle constante de activación, ¿no? Entonces, sabiendo esto, que nosotros podemos decidir nuestras emociones, os quería rápidamente, que me quedan 3 minutos, proponer un ejercicio y es pensar en una situación que nos haya hecho sentir muy mal. Bloqueadas, tristes, etcétera, ¿no? Pensar en esa situación, nos estábamos sintiendo así, ¿qué estábamos pensando? Pues yo soy una inútil, no soy capaz, soy mala madre, me siento culpable, vale. ¿Y qué estábamos haciendo cuando nos sentíamos así, pensábamos así? Bueno, pues me bloqueé, me quedé parada, me puse a llorar, me puse a gritar, lo que sea, ¿no? Vale. Ahora, pensad en esa misma situación, porque las situaciones que suceden en la familia acompañando a nuestros hijos suelen ser bastante recurrentes, suelen ser patrones, ¿no? Por estos patrones de pertenencia que vamos cogiendo. Pues pensar en esa misma situación y ahora esta vez pensad cómo os gustaría sentiros en esa situación. Es decir, yo no me quiero sentir incapaz cuando me pasa esto. Yo quiero sentirme eso, capaz, empoderada, bien, tranquila, en paz, aprendiendo, etcétera, etcétera. Vale. Como me quiero sentir así, ¿qué necesito pensar para sentirme así? Porque una de la base para mí fundamental de la gestión emocional es entender que los pensamientos están ahí, vienen, pero no todos son válidos, no todos son para ti. Tienes que quedarte con los útiles. Vale, entonces, ¿qué necesito yo pensar? ¿Qué me hace sentir bien? Me hace sentir bien pensar que vamos a llegar tarde, que se van a pelear, que va a ir todo mal, que va a suspender. Eso no me ayuda. Entonces, vamos a escoger qué pensamientos necesitamos para sentirnos bien. Pues en esa misma situación, yo tengo que pensar que, bueno, voy a ir aprendiendo, me voy saliendo mejor cada vez, o tengo que practicar, o voy a pedir ayuda, o voy a descansar un rato a ver si luego me sale mejor. Y queriendo sentirme así y teniendo esos pensamientos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? Bueno, pues si no me sale de momento, pues eso, voy a parar un rato y lo intento después. Voy a pedir ayuda. Voy a, pues eso, intentarlo de otra manera. Vale, entonces
muchas veces no nos damos cuenta que tenemos muchísima más capacidad de decisión en nuestro mundo emocional de lo que creemos, porque sí que es verdad lo que dije antes, la emoción no se puede gestionar, la emoción se dispara y hay que vivirla, hay que dejarla fluir. Pero antes de que llegue la emoción, podemos tener ese escenario, esa estructura mental que ayude, y también obviamente el autocuidado, no nos da tiempo a hablar, pero si pudiéramos cuidar nuestro cuerpo y cuidar lo que pensamos, lo que nos sale cuando hay problemas y demás, pues será muchísimo más equilibrado y desde la curiosidad y la calma, no la activación y la sensación de peligro. Y bueno, supongo que, bueno, esto es una perspectiva que está ayudando a muchas familias y espero que os haya aportado y encantada de poder compartirla, Beatriz. No, encantados nosotros. Bueno, hemos empezado un poco fuerte, porque ya cuando has dicho el accidente de la bicicleta, he dicho, yo no sé si me quedaría tan agradecida. No, pero sí, yo creo que sí. Al final las dos, había que poner el ejemplo y te cogí a ti, Total, Beatriz. no, no, te lo agradezco. Y además, fíjate, que yo creo que es muy importante, es esencial esto que estás hablando, ¿no? Del paradigma, cómo lo has cambiado, ¿no? Del lenguaje es cierto que es totalmente distinto el de niños y adultos. De todas maneras, como anunciaba antes María, vamos a tener un ratito de debate y porque sé que te has quedado ahí un poquito falta de tiempo, o sea Sí. que lo que necesites te dejamos. Pues Genial. María, muchísimas gracias. Gracias a ti, Beatriz. Muchas Gracias. gracias. Nada. Y ahora vamos a continuar con María Ayela, con Marichu, ¿vale? Que ella, ya digo que es psicóloga de instituciones penitenciarias con una trayectoria enorme y también me gustaría decir, aunque esto se sale un poco del protocolo, que además de una buenísima profesional, es una bellísima persona. Así que nada, ella su intervención, que tiene un título escueto, pero muy, muy directo, se llama Educarnos para educar. Así que nada, no te quito más tiempo, María, y todo tuyo. Muchas gracias por este ratito de reflexión y de contacto unos con otros. Y yo voy a centrar en 4 apartados. El primero es un poquito de introducción, el segundo problemas, el tercero soluciones y el cuarto un pequeño resumen último. Y efectivamente educarnos para educar, porque para ser padres que probablemente o maestros o sanitarios, etcétera, es algo para lo que, bueno, pues no, a veces ser padres no nos lo hemos planteado y surge y es algo muy importante y muy difícil y entonces nunca viene mal seguir educándonos y seguir aprendiendo todos los días unos de otros. Hoy hemos aprendido un montón con María Soto y vamos a seguir reflexionando juntos, ¿no? Bien, pues yo sí que haría una reflexión porque, por ejemplo, mi abuela paterna nunca pudo ir a la escuela y, sin embargo, para mí fue la mujer que más me ha enseñado, y a mí y a muchas personas, ¿no?, en la vida. Y entonces, en el fondo, eso que nos podemos transmitir aquí son actitudes y son reflexiones, porque en Internet podemos encontrar muchísimo material sobre educación, sobre inteligencia emocional, etcétera. Pero vamos aquí, yo creo, a rascar un poco en lo importante de cuáles son nuestros objetivos de vida, ¿no? O sea, el criar hijos sanos de alguna manera, el irlos viendo cómo se van independizando con lo que cuesta a veces, ¿no? También el darnos cuenta de que esa felicidad a la que aspiramos, pues a veces es una utopía, que sí que la vamos día a día haciendo medianamente posible, pero hay que ser también muy ecuánimes en las expectativas que tenemos, ¿no? Y entonces el poder aportar a nuestros hijos o a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, herramientas de solución. Yo cuando recuerdo hace años les puse a mis hijos en la habitación un cartel que era la canción de Calamaro de no importa el problema, importa la solución. O sea, centrar más las energías en lo que de verdad podemos transformar, ¿no? Porque la vida en el fondo, bueno, pues está llena de incertidumbre, vamos errando, aprendiendo de los errores, no siempre. Yo, como habéis hablado, soy psicóloga de instituciones penitenciarias y ahí precisamente vemos personas que de una manera o abrupta por un delito duro a veces o de una manera lenta
han ido buscando y encontrando dificultades que les han llevado a la prisión, y eso es algo muy duro, muy difícil, y ya luego, si queréis, hablamos de eso más adelante. Y yo querría también darme cuenta que no podemos caer en el adanismo de es que ahora estamos haciendo las cosas, o es que este tiempo, o es que este contexto, que es muy importante fijarnos en él, pero sobre todo saber que ya hay escritos de los griegos diciendo, antes de Jesucristo, ¿no?, diciendo lo difícil que es educar a los hijos. O sea que esta es una tarea y una suprameta que nos concierne a todas las culturas, y que no es fácil, ¿no? Y además no somos perfectos, y eso también nos tiene que ser una luz, que no nos podemos exigir perfección, no, debemos equilibrar entre lo que podemos hacer y lo que vamos aprendiendo a hacer, pero que en el fondo, pues esto es un equilibrio para ayudarles que no es fácil de tener, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Como nos ha explicado antes la otra María, somos seres en el fondo sociales, nacemos, nos reproducimos, vivimos un poco con ese afán de ir mejorando, de ir creciendo. Justo venía yo ahora en el autobús y he visto una niña con un paraguas que tenía el Bambi, y yo le decía, ¿has visto esa película? Y dice, sí, y le he dicho, fíjate, Bambi enseguida al nacer se puso a 4 patas y anduvo. Digo, y nosotros tardamos mucho en andar. Dice, y también tardamos mucho en llorar porque se le muere la madre, y en la abuelita que se me ha muerto, y hemos empezado a hablar con una naturalidad de temas profundos, de temas de la muerte, de temas de eso, de que somos animales, unos más racionales que otros. Esto me lo enseñaron una vez en una prisión, en una de las reuniones, y fue una frase que se me quedó grabada. Es que nacemos animales y algunos mueren personas, otros no. Digo, hombre, todos morimos personas, ya, pero ser persona es algo que se va uno haciendo, ¿no? Pero ese sentido de grupo, de tribu, que nos estaba comentando antes María, ¿no? Ese ser sociales, el tener pertenencia, el intentar aportar seguridad, descubrir seguridad en nuestros padres y aportarla a nuestros hijos, eso es muy importante, ¿no? Porque es eso, nosotros tenemos hijos, pero ¿lo habíamos planificado tal cual? Tomamos decisiones a veces sin darnos cuenta. Un hijo cambia muchísimo a la pareja, en positivo y también en cuestiones difíciles y complejas, y transforma mucho la dinámica de la pareja, ¿no? Y decía siempre mi padre que los de pequeños dan ocupación y de mayor preocupación. Yo creo que desde siempre está uno preocupado porque vayan las cosas bien, pero ese es el reto, esa es la grandeza de ser padres. Ser padres nos hacen nuestros hijos, y vamos viendo sus primeros pasos, cuando se van soltando en la bicicleta, que quisiéramos a veces que no se cayeran, pero tienen que levantarse y seguir. Cuando aprueban el carnet de conducir, ¿y qué va a ser ahora de estos hijos, no? Pues de eso se trata, o sea, de que encajemos piezas del puzzle, de este puzzle que vamos aquí hablando poco a poco, y de que nos demos cuenta que aunque tengamos diferentes estilos culturales, porque ahí precisamente depende de dónde hayamos nacido, de con quiénes nos relacionamos, etcétera, pero sí debemos aprender de esas diferencias, ser flexibles, discrepar en armonía. Es algo muy importante lo que ha dicho también María, también las interpretaciones que hacemos. No vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros, ¿no? Y entonces es útil que refresquemos qué niños fuimos, qué niños queremos criar, fuimos felices, qué nos preocupaba, ¿qué les preocupará a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo somos como educadores, ¿no? O sea que de las experiencias más útiles en mi vida fue ya siendo madre. Yo vivía en Aranjuez, fui a una escuela de padres y madres, asistí como alumna,
en el colegio de mis hijos y aprendí muchísimo, aunque ya era psicóloga y ya tal. Y yo estaba precisamente dando una escuela de padres y madres en una unidad que hay en la prisión de Aranjuez de parejas que cumplen con niños menos de 3 años. Y esa experiencia a mí me ayudó mucho, le llamé raíces y alas para ver de dónde procedemos y hacia dónde llegamos, ¿no? Cómo les damos esa libertad a esos hijos, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, en los problemas que vemos en el segundo punto, en los factores de riesgo, sí que yo creo que existen múltiples, la rivalidad entre hermanos, el tema de las tareas del hogar, de recoger los juguetes, de hacer los deberes, los horarios, ya según van creciendo en la adolescencia ya ni te cuento los problemas de, bueno, esos retos, de alguna manera, cómo reclaman esa independencia, que la necesitan y que les va a ser útil, pero de primeras es duro, ¿no? Entonces, eso si queréis luego, y también con lo que nos hable Javier, vamos viendo, porque hay dificultades que son normales y que hay que ir superando y hay otras que ya son mucho más complejas y que requieren atención profesional y bueno, y para eso pues hay recursos importantes, ¿no? Pero la idea es esa de que cada día tomamos decisiones, todos los días, lo hacemos de una manera natural. A veces tenemos que cuestionar lo que hemos recibido de nuestros padres porque no todo ha sido útil y eso también es importante que nos demos cuenta, que tenemos que ser críticos como son críticos con nosotros y valorar también lo que ha sido muy, muy útil para nuestra vida, ¿no? Porque también el irles dando esa independencia, yo les decía a mis hijos, tú solito, tú solita, y ellos como no sabían declinar, pues decían, tú solito, tú solita, para que les dejara comer solos o demás, ¿no? Y entonces eso es importantísimo y el que vayan comprendiendo poco a poco también que somos, lo que decía María, seres sociales que les vayamos educando en respetar a los demás, en tener empatía con los demás. También siempre teniendo, como decía ella también un poco, el autocuidado, porque a veces por lealtad a nuestros padres, yo por ejemplo esto sí me pasaba, me volvía loca cuidando a mis abuelos y me decían, ahora María, tienes que descansar, tienes que jugar, porque a veces también queremos responder a esa bondad que nos han ido aportando los mayores y tenemos también que cuidarnos para estar fuertes y poder cuidar a los demás, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Bien, pues dentro de todas estas dificultades y de que a veces a los niños les escondemos enfermedades, muertes, y eso no, hay que hacerles, según su edad, partícipes de la realidad del día a día. Sí que hay muchas formas de ir poco a poco disfrutando de esa educación que les aportamos a nuestros hijos. Y yo he cogido aquí una serie de pautas en este puzzle, ¿no? Como es eso, el poderles explicar las cosas. El decirles, el no anticipar problemas grandes, pero sí el de explicarles, mira, pasa esto, a ver cómo hacemos, escucharles posibles soluciones, el ser confidenciales con lo que ellos nos dicen, que eso es muy importante, y no contarles tampoco todo ni ser pesados, porque a veces somos consejólogos. Mis hijos siempre me decían, ay mamá, te estás volviendo más vieja porque repites las cosas y demás. Bueno, pues eso es importante, ¿no? El ser honestos, el ser coherentes, el también de alguna manera no dramatizar, el ser realistas, el poner límites. En el fondo la vida es como un túnel y vamos adelantando paso a paso, pero en la más oscuridad lo que más nos ayuda es apoyarnos en las paredes del túnel y esas paredes, esos límites que nos ponen nuestros padres, esas orientaciones que a veces no nos gustan, pero son útiles y son muy necesarias, ¿no? Enseñarles eso, que tienen que tener su espacio, tienen que tener su habitación, no asfixiarles, su tiempo, ver la importancia entre lo urgente y lo que no es tan urgente y no agobiarnos, como decía antes María, ¿no? El poder dedicar tiempo a contarles cuentos. Eso en mi familia, que también somos muchos hermanos, cada día había un cuento y cada noche
uno de los hermanos tenía que terminar ese cuento, ¿no? Y enseñarles a gastar y no vivir de esa imagen que es importante también para ellos, pero también saber que hay otras realidades, otras personas que lo están pasando mal y que pueden ayudar, ¿no? El no compararles entre ellos, ni prometerles, ni humillarles, porque a veces humillamos a los hijos, a veces sin darnos cuenta, pero es importante que vayamos siendo conscientes para no sembrar resentimiento, ¿no? Enseñarles el perdón, la importancia de que ellos nos perdonen nuestros errores, que también los tenemos, y nosotros perdonarles a ellos y a otras personas, ¿no? Esto les puede ayudar muchísimo en la vida, enseñarles motivación, entusiasmo por las cosas del día a día, a planificar, a tener dudas y saber que dudar es humano y es normal, el que de alguna manera, por ejemplo, tengan una mascota y la puedan cuidar y sean responsables de esa mascota, eso puede ser interesante. Luego, aprovechar el día a día, o sea, viene de Reyes y no llenarles de regalos y tener un regalo solidario siempre para compartir con quien no lo tenga, el incentivar sus viajes y saber que luego vuelven a casa y abren la nevera y eso es una maravilla poder, al menos yo eso que yo he ido mucho, siempre he viajado mucho, el volver a poder abrir la nevera de mi casa era la mayor alegría del mundo, ¿no? El también tener contacto con la naturaleza, conocer a sus amigos, meterles en campamentos, en actividades de deportes, ocio, de cuidado de higiene, etcétera, de lecturas. Yo me parece precioso el poderles enseñar una serie de personas. Yo aquí os he puesto, yo qué sé, pues Rosa Parks, Irene Villa, Gandhi, Helen Keller, personas luz para nuestros hijos, ¿no? Y eso es muy útil para ellos, ¿no? Y, por ejemplo, jugar al parchís y aprender a perder, ¿no? Y una experiencia que yo tuve con 10 años, pasé un verano, una gastroenteritis, nada, un par de días, pero pasé hambre. Y esa experiencia no la había tenido yo en la vida, ¿no? Entonces, eso también es importante, que sepan otras realidades y bueno, y que sepan que las riendas de la vida en el fondo las tienen que llevar ellos, como cuando vamos a caballo, eso es otra de las experiencias que yo propongo, ¿no? Y que las cosas no son, como decimos muchas veces, es que yo soy así, es que esto me pasa. No, yo soy así, pero puedo cambiar y transformar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese cordón umbilical que tenemos que cortar y que nos cuesta porque somos frágiles en muchas ocasiones, para terminar, pues eso que nos preguntemos, nuestros hijos, ¿cómo son de felices? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo vamos poco a poco por eso me he puesto mariposas hoy yo vestida, ¿cómo vamos propiciando esa transformación, ¿no? Y probablemente pues nos moriremos sin verles a ellos maduros y en una vida con sus nietos y demás, porque la vida es así, pero sí que sabemos que nos recordarán, que habremos hecho las cosas lo mejor que hemos sabido, que por la noche podamos agradecer en grupo o individualmente en silencio qué hemos hecho, igual que tiramos la basura física, todas las noches también tiremos otro tipo de basura y veamos que, bueno, pues que la vida es eso, educarles para que sean más felices, que no es fácil, pero es posible y que en el fondo, bueno, pues como decía Teresa Calcuta, es cuestión de hacer cosas pequeñas con amor grande, porque es que no hay otra forma y así avanza esta humanidad que nos decía antes María, como seres sociales que somos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a terminar con una frase también de mi padre, decía, el amor no es necesario para vivir, pero sí para que merezca la pena vivir. Qué gusto. Qué gusto escucharte. Son muchas las frases que yo creo que además tendríamos como casi que tatuarnos, ¿no? De no importa el problema, importa la solución, no vemos las cosas como son, sino como somos.
Y también agradecer, yo creo que van a agradecer mucho las familias, ¿no? Y los profesionales que nos están viendo estos tips que pueden ser sencillos, que podemos hacer en el día a día para educar a nuestros hijos. Yo creo que está siendo una tarde pues, muy enriquecedora. Y hablabas, ¿no? De raíces y de alas, estáis haciendo mención a vuestros padres y también a vuestros hijos, ¿no? En un futuro. María, pues gracias. Te vemos luego en el debate, en el espacio que vamos a tener las preguntas. Y ahora, si te parece, voy a dar paso a Javier Urra, que él es doctor, hasta ahora. Javier es doctor en Psicología y Ciencias de la Salud, es el director clínico de Recurra Ginso. Y él va a centrar su ponencia en la necesaria madurez de los adultos. Así que nada, Javier, después de las dos Marías. En primer lugar, dar las gracias, que es lo más importante que en esta vida se puede hacer. Dar las gracias a los que nos antecedieron, a los que nos continúan y a los que convivimos. Me decía María Soto antes de empezar, parte de lo que yo soy y de cómo transmito y educo se debe a algunos libros que tú has escrito y que adquirieron y me transmitieron mis padres. Y ahora Marichu Yela hablaba y terminaba con una frase preciosa de su padre, de la razón, que llena la existencia. Y hablar bien de los propios padres nos posiciona para transmitir el criterio de Ginso, de Recurra Ginso, en esta campaña que es Familias Educando en Positivo. Venimos de una tertulia que se llama Justicia y Utopía en el Café Gijón. Es una redundancia, justicia y utopía, pero es que educando en positivo es una redundancia. ¿Se puede educar en negativo? Tengo 15 minutos, les voy a dar 30 ideas. La primera, ¿lo distinto enriquece? Porque aquí se trata de educar a los niños. La pregunta, como decía Marichu, es educarnos para educar. ¿De verdad nos gusta lo distinto? No digamos frases fáciles. O nos gusta que nos den la razón, o nos gusta ser de endogrupo. ¿Qué transmitimos? ¿Lo distinto, lo diferente enriquece? ¿Cómo nos posicionamos entre el yo y el tú? En nosotros y los otros. Este es un tema esencial. Lo importante son los otros. Las más de 400 personas que están ahora en directo, las de miles que nos continuarán. Está bien que la moderadora sea muy maja, que por cierto es mi hija Beatriz. Y está muy bien que yo conteste a las preguntas. Pero lo importante son ustedes, que las reelaboran desde su subjetividad, desde su psicohistoria. El lenguaje. El lenguaje es fundamental, es el imán prosocial. No existe pensamiento sin lenguaje. Nos lo enseñó Vygotsky. Hay que enseñar a los niños a leer, a escribir, a gustar, a paladear la palabra. Es realmente fundamental. Saber perdonar, saber perdonarse, dejarse perdonar es parte de la vida porque a veces, queriendo o sin querer, dañamos o somos dañados. ¿Merece la pena mantener el rencor? ¿Merece la pena tener que haber hecho una fiscalía contra el odio? ¿Qué nos está pasando en una sociedad que ha habido que hacer que los médicos y los profesores sean autoridad? Estos son aspectos que nos deben de plantear problemas. El sentido del humor. El sentido del humor como herramienta, lo he dicho toda la vida. No conozco a nadie inteligente que no tenga sentido del humor. Me asusta la gente que no se ríe de sí mismo porque ha perdido humildad. Trasladémoslo. Y se hablaba antes, por mis compañeras, del término humildad, fundamental para entender la vida, para aprender de los propios errores, que es una característica muy de la persona. Nacemos seres humanos, nos hacemos personas en el diálogo, en el coloquio, en el debate, en la cooperación. Saber relativizar con nuestros hijos. Bueno, pues que ha tenido un suspenso, que ha manchado una pared. Bueno, ¿es un problema? ¿Es un grave problema? Un grave problema es que nos digan que tiene un diagnóstico de un cáncer de páncreas. Esto sí es un problema. El resto hay que relativizar, porque si no, todo se convierte en problema y la vida se oscurece. Asertividad. Vemos a niños que agreden a otros en la escuela. Vemos a jóvenes que llegan a cometer
una violación grupal, porque no tienen asertividad, porque no tienen responsabilidad individual, porque son incapaces de decir no. Y me enfrento y me parten la cara, pero merece la pena. O corro o aviso a la policía. No, no se puede desresponsabilizarse. Y ese es el título de mi aportación. Inmadurez colectiva. Hay que ser maduro. Y ser maduro es asumir libertad que conlleva responsabilidad. Digo, el colegio, el instituto, es el fonendoscopio de la sociedad. Porque el lunes llega un chaval mal. Y hay otros que el viernes sabemos que no van a quedar con amigos. Y el miércoles vemos a uno que se ha cortado con un cúter. Y eso es lo que capta un profesor que tiene que transmitir a quien es un clínico qué está pasando. Porque muchos de los problemas que existen no son de nuestros hijos, ni son solo de los padres. Es de una patología social. Estoy hablando de la prostitución, estoy hablando de la corrupción, estoy hablando de la droga, estoy hablando del que se salta un stop, del que no paga Hacienda. Y ese tipo de gente, que es minoritaria, a veces hace que el mundo se haga más complejo. Hay que enseñar a pensar. Está bien Google, está bien tener un teléfono móvil, está bien los algoritmos. Pensar, que es distinto a tener información, conocimiento, que es ir a la etiología, a la base. Eso es fundamental, que los adultos se los transmitamos a los hijos, pero porque nosotros también nos guste aprender, nos guste la curiosidad mientras nos quede la existencia. Existencia que requiere una pregunta. ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿La nada anterior? ¿La nada ulterior? Y en el mientras tanto, ¿qué? ¿La chispa de la vida, que diría una empresa? Bueno, yo creo que hay que plantearse un sentido de trascendencia, un sentido de espiritualidad. Luego se puede ser o no religioso. Pero el ser humano es físico, es biológico, es social, es cultural. Es, no lo duden, espiritual. Transmítanlo. Igual que vacunan a sus hijos, igual que le dan judías verdes aunque no les gusta, es importante que tengan sentido de trascendencia, que estén en contacto con la naturaleza, pero si es que somos naturaleza. Por lo tanto, concepto de fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, es fundamental. Estamos con el Papa Francisco en una situación física complicada. Él nos ha transmitido últimamente el término fraternidad. El ser humano puede ser distinto, puede tener distintas ideologías, criterios, creencias, colores. No hay nada más parecido a un ser humano que otro ser humano. Es imposible diferenciar al fin la huella de un ser humano y de otro. Practicar deporte, fundamental. La mente, el alma, el cuerpo. Y todos somos, repito, muy diferentes. El autolenguaje. ¿Qué se transmite usted en relación con los demás? ¿Qué se transmite con los 400 y pico que nos están siguiendo? ¿Por qué nos siguen? ¿Cómo son? Una vivencia positiva de las intenciones ajenas. Es de lo que estamos hablando. Educar en positivo. Por cierto, pongamos en interrogantes. ¿Estoy siempre en posesión de la verdad? ¿Creo que yo siempre lo que digo es cierto? Porque entonces tengo un problema. Porque entonces yo me miro en un espejo. Y hay que mirarse en los ojos de los otros. La capacidad, por lo tanto, autocrítica. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? Es muy importante. Escribe cómo crees que eres. Dile a un amigo, ¿cómo crees que soy? Verás que no hay tanta coincidencia. ¿Y cómo somos realmente? Esta es una pregunta interesante. La familia, los amigos, los compañeros, los vecinos, en el tiempo de trabajo, en el tiempo familiar, en el tiempo de ocio. ¿Cuál es nuestra policromía? Mucho más allá de la tolerancia. Eso es educar en positivo. No, a la gente no hay que ser tolerante. Hay que quererle como es, aceptarle como es. Por eso hablaba de la tertulia, justicia y utopía del Café Gijón, porque escuchamos a gente que dice cosas muy distintas, que puedes estar de acuerdo o no, pero usamos la escucha, la palabra, el respeto, y eso es fundamental. Aprender y enseñar a nuestros hijos de la enfermedad, de las personas que nacen con discapacidad, es fundamental, es lo que nos hace realmente humanos. Luego tendrán más o menos nivel de resiliencia, pero hay personas con trastornos, por cierto, que nadie nos puede garantizar que no vayamos a tener a nosotros en lo que nos quede de vida. Queridas madres, padres,
la sobreprotección. No diría que la sobreprotección es un maltrato, pero incapacita a los hijos para adquirir, digo, libertad, autonomía, que es silencio. Y cuando digo educar en positivo, estamos hablando del silencio, de la imaginación, de la intuición, de encontrarte contigo mismo. No todo tiene que ser tanta ansiedad, tanto correr, tanto ir rápido. Voy acabando. Aprender de quién es un ejemplo. Yo les diré que hay momentos en mi vida que me ha parecido una persona excelente, he ido y le he dicho, me gustaría ser tu amigo. Y como he acertado en las personas en que lo he dicho, han sido mis amigos y por lo tanto les debo gran parte de lo que soy. Es fundamental estar con gente que aporta, no con gente que es absolutamente tóxica, negativa y victimista. No estoy hablando de los que son, de hecho, víctimas. Hoy, al final de esa tertulia, en el Café Gijón, hablaban unos padres que han venido desde Zamora, que los conocí el otro día que presenté un libro, y que me dijeron un accidente de tráfico, una mujer que iba viendo el teléfono, ha matado a nuestro único hijo. Y les invité y han estado y han expuesto su sufrimiento. Eso es esencial para el ser humano, saber sentir que la vida no siempre es justa y transmitírselo también a nuestros hijos. Por lo tanto, para que no digan lo quiero aquí y ahora. El arte, la belleza de lo que realiza el ser humano, de lo que es el ser humano, de lo que nos aporta la naturaleza, fundamental que lo transmitamos a nuestros niños. Y reitero, demos lo mejor de nosotros mismos. No somos excelentes, menos mal, tenemos incertidumbres, tenemos dudas. Y hoy decía Marichu Yela, a veces tenemos que poner en interrogantes también todo lo que nos han transmitido nuestros padres. Todo era magnífico, todo encaja en este momento. Creo que educar en positivo es escuchar a nuestros hijos y es, en muchos casos, aprender de ellos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Has podido comprimir ahí. Pues nada, si te quedas aquí un momentito y vamos a decirle a María Soto y a María Yela también, ¿vale? Para que os podáis unir. Y damos comienzo, si os parece. Bueno, muchísimas gracias a los tres, porque la verdad que es que está siendo una tarde estupenda. Bueno, pues, abrimos un poquito este espacio de preguntas, de curiosidades, ¿no? De todo aquello que se han quedado un poquito pues sin terminar. Hay una pregunta que he visto aquí en el chat, que se llamaba Francisco Javier, me ha parecido, que creo que María Soto va para ti dirigida, ¿no? Y decía, gracias María, te agradecía por tu intervención y dice, no me queda claro cómo podemos prepararnos para canalizar nuestras emociones evitando su potencial capacidad destructiva o creativa en ocasiones. Claro, claro, contextualizando los 15 minutos de exposición, esto es un trabajo pues, que ha de ser muy consciente y yo di más o menos las bases, ¿no? O sea, revisar mucho cómo estamos pensando las situaciones, o sea, la parte que es la parte más mental, cómo relativizamos, como decía Javier, ¿no? Que dónde ponemos lo importante, dónde ponemos lo urgente y también un poco, para mí, me resulta muy importante a nivel de gestión emocional, para que sea práctico y efectivo, lo más útil es pensar los tiempos. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, todo en la naturaleza, todo lo que es rápido es peligroso. Todo, un rayo, una riada, o sea, entonces, si vamos demasiado rápido, ya sé que las circunstancias de la vida pues, nos obligan a veces a ir más rápido de lo que queremos, ¿no? Pero siempre hay cierta gestión, siempre hay un momento en el que poder respirar, tomar aire y decidir. Yo en este momento, y hay muchas veces que no vamos a poder gestionar, hay muchas veces que no vamos a poder decidir, pues en ese momento mejor no hacer nada. No es el momento de educar o de enseñar o tal, el momento en el que tú estás alterado. Tienes derecho como persona humana a estar alterada por X cosas. Puede ser algo físico, puede ser algo más psicológico, pero en ese momento decir, yo ahora mismo estoy mal, esto lo hablamos después, etcétera, etcétera. Entonces, me sabe mal no poder profundizar más, pero sí que hay más herramientas para
autoconocerse, porque la autogestión no existe si no hay autoconocimiento, y cada uno pues tiene una mochila, cada uno tiene unas experiencias, cada uno tiene, igual que tú estarías agradecida y yo estaría enfadada, pues eso es lo que nos configura la diversidad de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, sería una respuesta muchísimo más profunda y meditada, pero el tema del tiempo me parece muy importante para poder gestionar. Yo creo, Javier y María Argela, ¿no?, que estáis totalmente de acuerdo, porque también lo habéis perfilado vosotros en vuestra charla, ¿no?, que es verdad. Pues para Marichu aquí también nos ha parecido, ¿vale? Desde la experiencia que tienes, ¿no?, tantos años en instituciones penitenciarias, ¿qué lecciones sobre el impacto de la educación emocional en la infancia podríamos aplicar en la crianza y en la educación de los niños en general? Pues fíjate, yo en principio creo que lo que hemos estado aquí hablando, ¿no?, conocernos como personas, dedicarnos tiempo, hacerlo con entusiasmo. Maslow, que es uno de los también de los autores de los que habla siempre María Soto, pues las necesidades y las motivaciones, ¿qué es lo básico en nosotros? ¿Cómo vamos teniendo que aclarar lo físico, luego lo formativo y después ya lo social con otras personas, el autorrealizarnos junto a otras personas y el ofrecernos, ¿no? Entonces, yo con los internos y con los niños en las prisiones, que también hay niños cumpliendo junto a sus padres, que eso sería otro debate, pero es con toda naturalidad ir abordando el día a día, o sea, y el día a día nos va a traer 1000 ocasiones para poderlas comentar y poder trabajar sobre ellas, y que cómo recogemos los juguetitos, haciéndolo como un juego, cómo nos lavamos las manitas, y ir integrando la vida, porque yo sí que creo que, hombre, han cambiado mucho desde los últimos 50 años el tema de los delitos. Antes había mucho, pues, el mundo rural que se vino a Madrid, los padres trabajaban mucho, las familias, los de mi edad estaban en la calle, los hijos, y la heroína, todo ese problema, eso ha cambiado mucho. Ahora hay otros delitos ecológicos, de nuevas tecnologías, de violencia de género, de tráfico, que no había hace unos años, y entonces sí que ha cambiado el perfil, pero yo creo que es cuestión de educar con responsabilidad, no dejándonos, bueno, pues ya lo aprenderá. No, hay que ir disfrutando además con los hijos y haciendo pequeñas intervenciones, por ejemplo, eso, cómo a la hora de comer, jugar al veo o en los coches cuando estamos conduciendo, vamos a sumar matrículas, o cómo nos vemos dentro de 10 años, y que ellos expresen, que nosotros nos expresemos, ese tipo de cuestiones. Y porque sí que es verdad que hay variables, de alguna manera, estamos hablando de los internos, ¿no?, pero hay variables que sí son influyentes, pero no son determinantes. O sea, que en una misma familia, ¿por qué uno de los hijos sale con problemas de adicciones y otro no, etcétera? Cada uno es diferente. Exacto. Qué bien explicado, qué bien explicado, y qué fácil haces a veces, ¿no?, lo difícil, ¿no?, en la educación. Pues mira, María, te están dando las gracias a Francisco Javier, que era la persona que te hacía la pregunta. Dar las gracias también a las personas que estáis detrás de la pantalla, porque veo que estáis escribiendo bastante. Y aquí también hay una pregunta que no quiero que se me pierda. A ver, que no quiero que se pierda. Para la persona que quiera responder, o cualquiera de los tres, o desde luego que os escuchamos encantados, Juan hace un momento preguntaba: me gustaría conocer vuestra opinión sobre sobre si la inteligencia artificial va a ser un factor disruptivo en la educación y de alguna manera va a afectar a corto plazo a muchos profesionales. Bueno, yo invitar a Juan y al resto a que vengan en el verano. Marichu fue una maravillosa profesora en los cursos de verano en agosto en San Sebastián, en el Palacio de Miramar, al final de agosto. Y este año irán Espido Freire, Juan Manuel de Prada y Marino Pérez, que es otro compañero catedrático en Oviedo y compañero de la Academia de Psicología de España. El título, Juan,
del curso, que ha sido aprobado, es: el ser humano no es lógico, es psicológico, que son dos conceptos muy distintos, y la inteligencia artificial no existe. Existe la inteligencia emocional. Claro que es una herramienta y claro que está cambiando en mucho, pero quiero decirte, Juan, que en los centros que yo tengo el honor de ser el director clínico o en el Cardenal Cisneros, donde yo imparto clases, que pertenece a la Complutense, no hay teléfono móvil, no hay ordenador y no pasa nada. Es decir, la herramienta, claro que a mí me gusta ir en coche, pero también me gusta caminar o ir en bicicleta. Y no tengo por qué ser un adicto. El problema que yo le veo es a un tipo de chicos que, siendo violentos, van a buscar la pornografía violenta, que siendo que se encuentran mal en el grupo son de banda o sectarios, de que teniendo una mala vivencia de su cuerpo se van a meter en una página proana. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que personas como Marichu Yela, se lo comentaba hoy en la tertulia, trabajan desde el compromiso, desde la esperanza. Y ha dejado ver, y yo me acuerdo cuando estaba de defensor del menor, el tema de los presos que tienen a los propios niños en la cárcel, bajo el tiempo de edad que puede estar un niño. Incluso se pensó cómo puede haber puertas que se cierran y que podrían pillar a un niño, etc. Y luego están los celos en relación con el funcionario, si le dedican más tiempo. La vida. Pero tú fíjate que, como decía Juan Romero, nuestro querido amigo que falleció, psicólogo de la cárcel de Pamplona, cuando sacó un libro, le dije: ese es un mal título, porque el título era Nuestros presos. Pero la verdad es que son nuestros presos, son nuestros hijos, es nuestra sociedad. Y no podemos decir los menas, los que vienen de lejos, Es que no es verdad, es que el mundo es uno. Tenemos que tener otro concepto, pero yo creo, y esta es mi única aportación, que hay que decirle a un chaval de 14 años: ¿qué hacemos con un chaval algerino que llega aquí? ¿Qué hacemos si nos llega otra COVID? ¿Dejamos morir a los ancianos o a los niños? Veamos a la Grecia clásica. Es decir, yo creo que a los niños lo que hay que hacer es tratarles con respeto, que es lo que decía María Soto y lo que dice Marichu Yela. Escucharles cuando dicen una tontería, decir: yo creo que eso es una tontería, pero me llama la atención que es que el tema de los menores, a mí, miles de entrevistas en mi vida, miles, jamás me han preguntado: dígame una cosa positiva a los jóvenes. No me lo han preguntado. Y por tanto, claro, cuando van en Valencia, se cogen una escoba y se van a limpiar la dana, la gente dice: ¡hola! Los jóvenes, ¿los has visto? Es que van y limpian. Pero dale la oportunidad y limpiarán, porque hay jóvenes majos y no. Hay adultos majos y no. Y hay viejos que son pesadísimos. Por cierto, los que son pesadísimos han sido pesadísimos toda su vida. Sí. Yo quería añadir una cosa, no, o sea, de la IA y lo que está diciendo Javier, además, que una de las cosas que yo siempre comento, y estoy totalmente de acuerdo con él, en que nadie tiene como esa pregunta, ¿no? Dime algo bueno. Yo creo que somos la única especie animal que dudamos de la capacidad de nuestra cría. O sea, yo no me imagino un águila mirando un aguilucho, que mira que son endebles y frágiles y feos los aguiluchos, yo no me imagino a ningún águila diciendo: este no va a volar. Este va a tener una discapacidad, o sea, dudamos de la capacidad de nuestras propias crías y cualquier pequeña dificultad que enfrentan, que a través de las dificultades que hacemos ya creemos que es algo malo, que es algo patológico, como decía Marichu, puede llegar a ser patológico, pero de inicio crecer duele, crecer es complicado y tal. Entonces, a mí también me sorprende que de inicio toda la adolescencia es mala, los niños son problemáticos, los jóvenes son... Y claro, y uniéndolo con lo de la IA, me parece que no nos damos cuenta del potencial humano, lo que decía Javier. Realmente, si pensamos en la mente es un 5% de la capacidad del ser humano y la IA va a ser ese 5%. Lo que pasa es que va a ir muy rápido y eso nos impresiona. Y es una tecnología, es algo nuevo y hay gente que se dejará obnubilar y hay gente que se dejará llevar y tal, pero eso va a pasar porque la capacidad, el potencial humano y sobre todo de las infancias y las adolescencias es infinito. Entonces, sí que puede haber un boom ahora, pero al final nada va a poder sustituir el contacto humano. Es que siempre pasa. Va a haber movimiento, pero... Y si lo utilizamos bien, puede ser una herramienta valiosísima. Puede ser una herramienta fantástica, porque, por ejemplo, a mí me está pasando ahora que las personas que utilizan la IA para hacer los prompts tienen que hablar bien a la IA, ¿no? O sea, tú tienes que pedirle algo muy concreto, muy conciso y eso nos está ayudando a hablar mejor de una manera, ¿no? O sea, si lo piensas así, si le das la vuelta y dices: bueno, pues mira, igual que le hablas a IA muy conciso, muy claro y muy ajustadito y ordenado todo, háblale así a tus hijos. A ver qué tal, ¿no? Entonces, yo creo que le podemos dar la vuelta y puede ser un beneficio para todos. Totalmente de acuerdo.
De todas maneras, os animaría que en el 2024 hicimos un webinar justamente con diferentes expertos de la inteligencia artificial. O sea, que os animaría a todas aquellas personas que estén interesadas a que lo pueden ver, que está colgado y a lo mejor, bueno, pues les puede resultar. Aquí estoy viendo también María del Carmen y María Loreto. Os hacen una cuestión, porque es verdad que la habéis perfilado un poquito. Claro, son temas que darían para otra webinar. Pero os preguntan acerca de la sobreprotección. María del Carmen dice cómo saber si se ha sobreprotegido a un hijo, qué consecuencias tiene para su vida adulta. Y luego María Loreto también, que hace referencia a la sobreprotección y dice si es causante de la patología mental que cada vez aumenta más en nuestros adolescentes. Hablaba Claro. de la sobreprotección, si era un maltrato, ¿no? Que sobre la mesa. Es que les infantilizamos y es lo de la caña o darles el pez, o sea, es cuestión de que aprendan a pescar, ¿no? Entonces, eso de la independencia, la no dependencia, la codependencia, la sobreprotección, es cuestión de interdepender, de que nos necesitamos unos a otros, pero tienen que ir creciendo y eso es muy difícil. Yo creo que cuesta mucho lo que decía, que se saquen el carnet de conducir y que vuelen solos, pero por ahí tienen que pasar, ¿no? Y no les vemos nunca suficientemente maduros para ciertas cosas y nos enseñan que sí lo son cuando se les va dando, claro, proporcionalmente a su madurez, su responsabilidad, y a veces hay hijos con 12 años que son mucho más maduros que otros con 15, o sea que cada ser humano es diferente, ¿no? Es muy difícil ese tema, y les hacemos, y de eso tiene Javier mucho publicado y hablado, que les hacemos frágiles al final. Yo no diría que es un maltrato, porque la palabra maltrato es grave, hay una voluntariedad, pero los incapacitas. Entonces yo no termino de entender cómo estamos acortando el tiempo de la infancia y luego la adolescencia se alarga hasta los 27 años. Yo tengo 67, pero con 18 años hice la mili en el ejército, la base aérea de Getafe, con un arma. Yo ahora no sé si le dejaría un arma a un chico de 18 años, porque claro, los hemos sobreprotegido. Ahora es una sociedad que lo he contado varias veces. Escribí, sí, me ha dicho un libro que es Déjale crecer, o tu hijo, en vez de un árbol fuerte, será un bonsái. Me llamó inmediatamente el responsable de jardines botánicos de Euskadi para decirme, ¿tiene usted algo en contra de los bonsáis? Pero es que hoy, y está en las redes, y eso María Soto lo sabe, está corriendo la voz de alguna madre, podría ser padre, pero es alguna madre, que está diciendo a los profesores, por favor, no le pongáis la nota en rojo, es un color muy agresivo. Bueno, pero es que la vida es que cuando tú te das un golpe sangras, o sea, es que a la vida hay que pedirle lo que la vida puede dar. Y a lo que decíais antes, yo siempre cito a Alport, que era un psicólogo muy espabilado, que decía, con el mismo fuego que haces un huevo duro, derrites la mantequilla. Es decir, hasta con gemelos univitelinos se es distinto. Esa es la belleza del ser humano, que es capaz de lo mejor, que es capaz de la tortura, pero que oye, tenemos también ADN, tenemos herencia, pero nuestra herramienta se llama educación. Esa es. Por eso es tan importante ser optimista, ser esperanzado, creer que podemos mejorar. Y yo tengo la impresión de que la sociedad en su conjunto mejora y se declaró la Declaración de Derechos Humanos, la Convención de Derechos de la Infancia. Y el mundo mejora, aunque no somos angelitos y somos una especie, bueno, yo creo que en evolución. Me ha encantado, María Soto, y te citaré lo del águila y el aguilucho. Es que es tan gráfico, es y que en cambio es muy gráfico. Sí. Es que lo que comentabas tú, que por cierto tienes ahí detrás una torre de Hércules, yo estoy en Coruña, lo que comentabas antes de la mili, yo me fui con 19 años a vivir al extranjero sola y no hace tanto tiempo, y yo tampoco sé si a una persona de 19 años iría sola, ¿no? El tema de la sobreprotección a mí me parece una falta de respeto.
Es como, no te creo capaz de, que es al final lo que reciben los niños. Los niños, tú ayudas a un niño y el niño no está recibiendo mi mamá me ayuda, el niño está recibiendo mi mamá no me cree capaz. Entonces la autoestima empieza a bajar y es un problema luego grande. Yo a veces cuento que esto históricamente es muy importante, es un dato muy importante. La adolescencia como tal, como grupo social consolidado, se empezó a hablar de ella en 1904. Antes de ayer. ¿Por qué? Porque es que antes las infancias ayudaban en casa. Si tú no hacían falta castigos, premios, no hacía falta, porque si tú no ibas a recoger las gallinas, el huevo, las gallinas, no desayunabas. Entonces, tú aportabas a la familia y cuando llegaba la edad en la que ahora en día es adolescencia, las personas ya estaban preparadas para salir a la vida con todas las potencialidades desplegadas. Hoy en día, como se ha instaurado esa adolescencia, la gente dice, yo tengo tiempo. Son niños, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que enseñarles, pero también hay que dejar que desplieguen, de manera que a la mayoría de edad sean capaces de enfrentarse al mundo, como decía Javier, con toda la dureza y toda la crudeza que tiene. Entonces, esa especie de grupo social nuevo que se creó cuando los niños dejaron de aportar y los niños solamente tienen que jugar, cuando jugando pueden aportar mucho, ha sido una faena. Porque hace 150 años no había los casos dramáticos que hay hoy en día de jóvenes. Hay muchas culturas todavía que hay un ritual de paso de infancia a edad adulta. Ya está, no hay adolescencia. Hoy en día la hay, o sea, la construcción social ha generado este grupo social nuevo, pero tenemos que ser conscientes que se creó antes de ayer y que no se han visto las consecuencias de generar este grupo social. Vale, los jóvenes adultos o los niños mayores no aportan. ¿Qué hacen? ¿Jugar a la consola? No, o sea, no puede ser. Yo creo que una de las claves para la estabilidad emocional en la adolescencia es el equilibrio entre recibir y aportar. Hay niños que solo reciben, exigen, reciben y no tienen la sensación maravillosa de ellos de poder aportar. Solo están esperando que alguien les dé. Entonces, cuando les estamos sobreprotegiendo, también les estamos dando ese mensaje, te lo vamos a dar todo, te lo vamos a hacer todo fácil, todo rápido. Y además de incapacitarle, le estás quitando esa sensación de yo soy útil, yo soy significante. Y llegan a la adolescencia y, claro, ¿cómo no va a haber suicidios? ¿Yo para qué estoy aquí? Entonces, me parece un tema muy importante este de la sobreprotección. Sí, a mí me conmueve escucharos porque yo creo que esa es la raíz, ¿no? O sea, que hay que estar pendientes de 1000 gestos de los hijos, con quién van, sus horarios, sus alimentaciones, el tema de los consumos, pero también hay que el darles confianza. A mí me pasó, yo estuve 3 años dando clases particulares para irme a los 18 años a México a estudiar criminología. Mis padres no se lo podían creer y me fui. Y yo creo que no había móviles, no había... Y esas experiencias son necesarias, son únicas. Y antes decía Javier, y yo sí que creo que el mundo evoluciona. Claro, o sea, somos menos violentos que eran antes cuando se iban al Coliseo a ver cómo los leones desgarraban a los cristianos o el tema de la guillotina. Pero con un botón ahora podemos destruir todo el planeta, tal vez, ¿no? Pero yo creo que somos más sensibles en general, ¿no? Ahora, a mí me ayudó mucho un profesor explicándome las 4 etapas del ser humano y que cada una tenía sus características y que no es sensato tener con la adultez las características de la infancia, etcétera, etcétera, pero sí rescatar algunas. O sea, por ejemplo, y en la tertulia de hoy pues estaba Lecina, es una compañera que trabaja mucho la ilusión, el tener la capacidad de asombro, la capacidad de iniciativa, la capacidad de ilusión. Con 80 años es necesario. Otra cosa es la ingenuidad de los 3 años. No, eso no, pero sí tener esas capacidades. Entonces, es muy importante todo esto a la hora de no sobreproteger a los hijos, de saber estar cerca, ser un poco su sustento, esas paredes del túnel en las que se puedan apoyar y a las que van a volver si lo necesitan, pero dejarles también volar, si es que no hay otra. Respecto a lo que estáis diciendo, es verdad, ¿no? Que además, de verdad que daros las gracias porque está el chat súper animado. Por ejemplo, María Loreto y otras personas están diciendo que no es tanto que los progenitores, ¿no? Los padres no crean en las capacidades de sus propios hijos, sino que perciben la sociedad y el mundo alrededor como un entorno peligroso, ¿no? Entonces, desde ahí esa dificultad, ¿no? A dejarles, no tanto en no creo en que mi hijo vaya a poder, sino que el entorno, ¿no? Lo que perciben, se ha hablado, ¿no? De inteligencia artificial, redes, se está hablando aquí de la muerte, de abuso sexual, es verdad que el chat, ¿no? Entonces,
hay una Claro, persona... pero yo ahí estoy muy de acuerdo. Fíjate, yo cojo mucho taxi y entonces me dice un taxista, hombre, usted es el señor Urra, yo estoy muy preocupado porque tengo una hija. Digo, bueno, ¿y por qué está preocupado? No, tal y como está la sociedad y tiene que salir con las amigas y vuelve por la noche. Hablamos. Cojo otro día otro taxi. Ah, ¿es usted el señor Urra? Digo, sí, sí. Dice, estoy muy preocupado, tengo un hijo. Digo, ¿y? O sea, no está preocupado. Dice, no, claro, tal y como está la situación, cualquier cosa, se mete una denuncia. Y dices, claro, la pregunta es ¿por qué hay tanta sobreprotección? España es el país del mundo, junto con Italia, con menos natalidad. España es el país del mundo, junto con Japón, con más longevidad. Los niños se han convertido como en un tesoro. Claro joder, venimos de la época de Galdós, que hubo que legislar para que los niños de menos de 12 años no trabajasen más de 12 horas. Eso es verdad. Pero lo que decía María Soto, oye, pero había una figura en la zona rural, urbana y tal, que era el aprendiz. Oye, el aprendiz le ponían una norma, un criterio, iba aprendiendo y generaba autonomía. Hoy le dices, vais a vivir peor que la generación anterior. Punto 1. Punto 2. La ruptura de pareja es cotidiana. 3. Lo de adquirir un piso, olvídate, alquilarlo difícil. 4. Joder, claro, se van al carpe diem. Dice, bueno, si es que no tengo posibilidad de futuro. Ah, por cierto, María Soto, desde que has visto la torre de Hércules ahí detrás y has dicho que estás en La Coruña, tu voz se ha hecho más gallega. Ha cambiado, es verdad. Ha cambiado el acento. Que lo sepas, que lo hemos captado todos. Lo habéis descubierto, lo habéis descubierto. Total. También, Marichu, pues yo creo, ¿no?, que no hemos tenido la oportunidad nunca de tener a lo mejor aquí a ningún a un psicólogo, ¿no?, a un profesional que trabaje o que haya trabajado en la cárcel, en la prisión, y también hay gente, ¿no? Bueno, a lo mejor si no, la podríamos invitar a un webinar, pero bueno, de una manera muy general, porque son preguntas, pero nos están haciendo un poquito preguntas acerca, ¿no?, de esa huella de estos niños, ¿no?, que has dicho así un poco, de estos niños, ¿no?, que están en la cárcel, desgraciadamente, con sus madres, ¿no? Un poco qué huellas pueden dejar en su futuro, ¿no? A ver, en el fondo eso se estudia mucho. Si ese niño va a estar mejor allí con su madre, en ese vínculo, creando ese apego sano, o con otro tipo de familia, ya sea la familia de él o alguna sustituta. Eso se estudia y se prepara, y se les prepara también a las madres y a los padres, porque también pueden estar con los padres en el módulo de Aranjuez. Pero no es sencillo, pero sí que se cuida muchísimo esos 3 años de esos niños, ¿no? E incluso la prisión, y yo me metí en la prisión a los 18 años precisamente en Carabanchel de voluntaria, porque creía que iban a terminar las prisiones en pocos años, que no eran necesarias. Y luego me he ido dando cuenta que depende de las personas. Hay personas a las que la prisión les hace mucho dolor, mucho daño, pero en general la prisión es un tiempo de frenazo de algún problema que tengan, y ahí pueden muchos reflexionar, seguir programas de toda índole. Hay todo tipo de programas psicológicos. También depende de la motivación de esa persona. O sea que eso, y los niños allí, pues lo que se hace mucho con ellos es sacarles también al exterior. En Aranjuez hay mucho cuidado, hay la Cruz Roja, etcétera. El colegio, por ejemplo, donde iban mis hijos, los fines de semana hacen actividades para esos niños, se les saca continuamente, se les lleva además, vamos con ellos a 1000 actividades de faunia, de piscinas, también dentro tienen una piscinita y demás, o sea, y tienen colores, tienen música, tienen trabajadores de jardín de infancia, tienen mucho cuidado. El drama a veces es, ¿y después de la cárcel qué? Ya. Porque la vida afuera no es fácil tampoco, o sea que, y podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero yo estoy un poco en la línea de lo que están diciendo mis compañeros, ¿no? El ser humano va avanzando, la psicología va avanzando, la medicina ni te cuento. Si estudiamos la historia y la naturaleza, Dios mío, si es que con 14 años eran padres antes, y iban a la guerra y demás, o sea que es que
yo sí que creo que vamos avanzando, en serio, o sea, que les estemos sobreprotegiendo, pues a veces también por nuestra propia inmadurez. Por eso es tan importante educarnos para educar, ¿no? Sí, totalmente. Es una sociedad muy del miedo, hay mucho miedo, ¿eh? Hay mucho miedo al pederasta, al secuestro, y entonces los padres muchas veces desde el miedo. Yo he vivido toda la vida en Braumurillo, en el centro de Madrid, pero tenía un balón de fútbol, tenía una bicicleta, los vecinos, si le dabas una patada a una farola, te cogían de la patilla, te subían, te daban una colleja y le decían a tus padres, le acabo de pegar una colleja a su hijo que estaba haciendo esto. Se veía bien. Hoy es una sociedad en eso pues muy compleja, ¿no? Ayer Beatriz y yo estábamos en un colegio que es el Pureza de María y claro, te decían los profesores, hay como miedo, ¿no? A tomar medidas porque hay padres que son equívocos abogados de los hijos. Bueno, es una sociedad en eso y claro que son padres que se ocupan y se preocupan y se ilusionan por educar bien a sus hijos, o sea, que lo intentan hacer muy bien, pero tienen el sentimiento de que hoy es muy difícil educar correctamente, que educan más otros factores, pero yo creo que la familia sigue siendo esencial. Y cuando digo familia, hablo de familia tradicional, monoparental, de mercurial, de todos los tipos que hay, ¿no? Creo que la familia es en ese sentido realmente importante, esencial. La justicia social, lo que estaba diciendo Marichu, que claro, hay gente que sale de un entorno, bueno, Marichu sabe que hay gente que casi prefiere quedarse en la cárcel, porque la vida en la calle es durísima. Y entonces, joder, tenemos que hacer más justicia social. Tenemos un 10% de niños en España, que es un país riquísimo, que no puede comer 2 veces carne o pescado a la semana. Entonces, hay mucha injusticia y mucha desigualdad. Hay muchos temas que son estructurales y que luego los tratamos los psicólogos, los psiquiatras, como n igual a 1, pero que viene de otros entornos que hay que trabajar bien. Y dicho eso, yo creo que se trabaja de maravilla y desde luego lo que yo he conocido de los compañeros de prisiones es admirable, ¿no? Cómo se hace. Otra cosa es que haya una persona que no quiere implicarse y entonces hay puertas que se abren desde dentro. ¿Qué le vamos a hacer, no? No, y que atribuimos también a veces erróneamente muchas historias y no estamos nunca contentos ni satisfechos ni valoramos, ¿no? Y por eso es tan importante para mí el poder expresar también agradecimiento, lo que decíais, y expresar a los hijos esa seguridad y ese cariño, o sea, y con gestos y con detalles diarios, de una manera natural. No hay que forzar nada, ¿no? Pero, y atrevernos, porque hay gente que le da corte o le parece que sobreprotegerlos. No. Claro, es que es una diferencia muy grande. Yo creo que una cosa, estoy con Javier, muy importante, y el tema del miedo, que estamos en una época de miedo constante, ¿no? Como de terror en todo, y todo lo que pasa nos va a pasar a todos y siempre va a ser así y tal. Nosotros ahora vas por la calle y hay móviles en todas partes. Si a un niño le pasa algo, hay 300 personas que pueden llamar a la policía, ¿no? Antes nosotros íbamos a la calle, nos íbamos al extranjero y tal, y no había nadie, no había teléfono, si te pasaba algo, te tenías tú que enfrentar a eso, ¿no? Y hay un caso que siempre lo cuento, que es que yo acompaño a familias también del extranjero, ¿no? Que, bueno, españoles que están en otros países. Y tengo el caso de 2 familias que están en Suiza, que viven en Zúrich, que tienen niñas, a los 7 años, los niños van solos al colegio, no en un pueblo, en Zúrich. Y es costumbre, hoy en día, 2025, no llevan móviles, no llevan nada. Entonces yo creo que en España en concreto el tema de la sobreprotección está muy agudizado, porque ya os digo que hoy en día Zúrich no puede ser una vida muy distinta. O sea, es una capital europea en la que hay mucho movimiento, mucha vorágine también y tal, y niños de 7 años van solos atravesando la ciudad en un bus de línea, no en el bus escolar. Entonces, les dan pautas, les preparan, la sociedad también está preparada para ver niños solos, que esa es otra cosa, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo, no es como si ahora cogemos a los niños de 7 años y los dejamos ir solos al cole, no, es distinta la sociedad, pero está siendo hoy en día y allí también hay pederastas, hay robos, hay tal, y muchas de las consultas precisamente que tengo, porque son padres españoles que se han ido allí, es precisamente esto, ¿y cómo hago para tal? Entonces, es preparar a los niños también para, oye, que por mucho que te sobreproteja, a lo mejor te pasa algo en el cole, tienes que saber cómo actuar, a quién pedir ayuda, tal. Entonces, sobreprotegiendo también les estamos quitando eso. Como mamá siempre va a estar ahí, no, mamá, por mucho que te sobreproteja, no siempre va a estar ahí, ¿no? Y lo que decía Marichu ahora es, una cosa es sobreproteger y otra cosa es ser cariñoso con tus hijos. Por supuesto, claro. El cariño, el amor, eso no puede, o sea, no falta nunca, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ya para terminar, lo que dijo antes, una cosa que me parece fundamental, que comentó ella antes, es que el tema de las fases, ¿no? De las etapas.
es que realmente nunca dejamos de ser niños. Una de las labores de los padres, cuando somos conscientes, es disfrutar de nuestros hijos, porque si no, ¿para qué? Y segundo, preservar. O sea, una persona que tenga 50 años y mantiene la niña que fue, es una persona equilibrada, ¿no? Entonces, como dice, raíces y alas, ¿no? Yo puedo preservar la persona que eres, acompañarla para que salga volando, ¿no? Entonces, es como ese equilibrio, y con miedo no podemos. Con miedo, y lo que decía esta persona, no es que dudemos de sus capacidades desde la sociedad ya, pero un poquito en general, la sociedad sí que duda bastante de las capacidades de la infancia, por educación, por la verticalidad en la que vivimos, ¿no? Cuando eres mayor, eres adulto, sabes más, controlas más. Bueno, pues a lo mejor los niños conservan esa imaginación, esa creatividad que a nosotros se nos ha olvidado, ¿no? Entonces es un poco eso, no tener tanto miedo y prepararnos para lo que pudiera pasar sin estrés y sin agobio, pero dar herramientas para que puedan enfrentar solos, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, que este tema daría para otro webinar. Sí. el de la sobreprotección, totalmente. Porque hasta el propio sistema. Yo la verdad que tengo 2 niños muy pequeñitos y estaba pensando y digo, hasta el propio colegio, ¿no? A mí me mandan unos mensajes, la verdad, que me llaman un poco la atención, ¿no? De si se celebra un cumpleaños hay que invitar a todos los niños para que ninguno se sienta discriminado. Y yo digo, pues es que yo creo que todos sentíamos, pues yo soy amigo de fulanito, le invito, y al que no me invita, pues porque no soy su amiga. O no se puede llevar chucherías, o no se puede llevar nada, porque ahora pues todo tal. O unas agendas, ¿no? De lo que ha comido, si ha ido al baño, ¿no? Como una sobreinformación, ¿no? Que al final uno dice, pues a lo mejor no necesito saber tanto de lo que ha hecho mi peque en la guardería, ¿no? Sí. Bueno, tantos protocolos y tanto, ¿no? Yo creo que al final estresan a los profesionales, estresan a los padres y posiblemente a los niños. Pues siento tener que decir que de verdad, ojalá podamos dejar este tema para otro webinar. Sí que me da la sensación, viendo los mensajes, son muchos los de los que han escrito en el chat, y sí os animo a Javier y a las 2 Marías, si podéis contestar algo por escrito, os lo agradeceríamos, que sí que afirman, ¿no? que gracias por este optimismo que demostráis y esta positividad, cuando es cierto que a veces los mensajes que se escuchan a nivel social son un poquito negativos. Así que nada, daros las gracias y... Encantados. Gracias a vosotros. A vosotros. Encantados. Y decir a los que nos están viendo que esto que se organiza desde Recurra Ginso, las personas que participan, Marichu Yela, María Soto, los que nos han acompañado ya en muchísimas y los que nos acompañarán, lo hacen absolutamente de manera generosa, altruista, dedican su tiempo, su saber, su simpatía. Esto es muy importante, porque pareciera que todo en la vida es una transacción económica. Y no, la gente maja se forma, aprende y comparte de la manera generosa que lo ha hecho hoy María Soto y que lo hace Marichu Yela. Hombre, aprendemos también mucho. Yo disfruto con todo esto. Lo único es que vamos muy deprisa y han quedado 1000 cosas pendientes, pero esa es la vida, y asumir eso, que hay límites, frustraciones, y que disfrutemos de cada día. De verdad que es un debate muy rico. Y sin más, pues nada, ya os digo, os despido y voy a dar paso a Alicia Santos. Ella es la directora corporativa de Ginso y la directora de la Fundación Atalaya. Ella será la persona que va a clausurar este webinar, y su intervención se titula Educando en Positivo, un recorrido compartido por una infancia y juventud saludables. Así que nada, Alicia, te dejo. Pues muchas gracias, Bea, muchas gracias a todos. Voy a recoger el guante con esto que hemos estado hablando y me apunto que tenemos que hacer un webinar exclusivo y específico sobre sobreprotección, porque yo también me he quedado con ganas de escuchar más y saber más como madre, como profesional. Y bueno, al final todos estos temas que van generando, se van generando cada vez más en estos chats, y que vosotros, que sois los asistentes, los que al final dais sentido y acompañáis a que estos recursos, ¿no? Lleguen a personas, pues también sois la voz, ¿no? De decirnos, oye, nos gustaría que nos contarais más por aquí o que pudiéramos formarnos más por allá. Pero bueno, lo primero de todo, 1000 gracias por este espacio. No es habitual que alguien del equipo clausure un webinar, pero como responsable del proyecto Educando en Positivo, la verdad es que para mí es un honor. Este primer webinar del año, ya llevamos 5 años haciendo esto, y la verdad es que es una situación de alegría, ¿no? El poderlo compartir. Lo primero, trasladar, por supuesto, a los ponentes, que ya lo ha dicho Javier, y no me quiero repetir mucho, a María Yela y a María Soto, su saber, su conocimiento, todo lo que nos han transmitido hoy.
y que es verdad que en un momento tan crucial como es la salud infanto-juvenil ahora mismo, y que tiene que estar el foco de la agenda social, educativa y sanitaria en él, pues el tener estos espacios para compartir se agradecen y creo que nos nutren a todos, ¿no? Todos aprendemos, como decía María Ayela, y al final en ese compartir del saber de todos los que trabajamos en favor de la infancia es donde está la clave, ¿no? Remar todos en la misma dirección. Yo tenía aquí un discurso bastante largo, pero el tiempo se nos va. Os voy a resumir lo que sí quería. Quería hacer una pequeña reflexión sobre la salud mental infanto-juvenil en el momento en el que nos encontramos, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo la salud mental infanto-juvenil ha ido ganando presencia en el debate público, pero todavía estamos lejos de ocupar el espacio central que merece, ¿no? Porque al final, pues bueno, sí, nos decía María Soto, 1904 empezamos a hablar de adolescentes. Hemos oído frases tan bonitas como raíces y alas, hablando de padres, de educación, de esa sobreprotección, pero tenemos que seguir centrando los esfuerzos porque vemos que algo está generando o algo está en ebullición y que al final nosotros que trabajamos de manera directa en esa intervención lo sentimos, lo vivimos y cada vez vemos casos más complejos. El 70% de las psicopatologías aparecen en la infancia y la adolescencia, y trabajar en estas primeras etapas de vida es trabajar en pro del bienestar de la vida, ¿no? Todo lo que hagamos ahora estamos apostando por un futuro. Pero hablar de una infancia, una adolescencia sin trastornos no significa que estemos hablando de un bienestar por esta infancia. Y para trabajar este bienestar, pues hace falta hablar de habilidades cognitivas, hablar de competencias emocionales, de competencias sociales, de competencias relacionales, de todo lo que nosotros como padres, como profesionales podemos aportar, y debemos tratar de formarnos y educarnos, que era el tema de este webinar, para poder trabajar con ellos, ¿no? Dotarles a ellos de esas herramientas para los que hoy son infancia, sean esos adultos sanos que criarán a la siguiente infancia, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí me gustaría que se empiece a hablar con más voz, la voz más alta. Hablamos en voz muy bajita muchas veces por prejuicios y por etiquetas de salud mental infanto-juvenil, y creo que ponerlo encima de la mesa desde la evidencia científica y desde los profesionales y las personas que se implican en ello es también poder adquirir soluciones y poder adquirir experiencias, educaciones y formaciones mucho más amplias que nos puedan acompañar toda la vida. Quiero centrarme también en contaros lo que es Educando en Positivo, porque hay muchos que no nos conocéis, que habéis aparecido hoy en este webinar por primera vez. Esperemos que nos acompañéis en el resto. Educando en Positivo es un programa que nace ya hace 5 años, nace de la mano de Ginso y del programa Recurra Ginso, para celebrar el 10º aniversario de Recurra Ginso, y a partir de ahí empezamos a realizar 26 webinars que llevamos realizados hasta ahora, y un montón de documentación, información, infografías, todos estos webinars que están disponibles en la web que os ha contado Beatriz Urra, Una mente sana empieza en la infancia. A lo largo de estos 26 webinars hemos tratado temas tan importantes como el trastorno de conducta, TDAH, patología dual en niños y adolescentes, el suicidio y la prevención de autolesiones, cómo abordar la depresión infanto-juvenil desde la perspectiva integral, el apego como base del desarrollo de la inteligencia emocional, relaciones filioparentales, problemáticas y otros conflictos, entre tantos otros, y que 17.000 personas se han inscrito durante estos 5 años a estos webinars, a visualizarlo. Gracias a todos los que habéis estado allí. 40.000 personas nos ven anualmente de media nuestros webinars. Por favor, compartirlos para que este saber se comparta entre todos y entre todos podamos seguir trabajando con estos chicos y chicas que lo necesitan, y sobre todo agradecer a los 115 ponentes que en estos 5 años, y como bien ha dicho Javier, de manera totalmente voluntaria y gratuita, han aportado su saber, su conocimiento, su experiencia y todo con nosotros y con vosotros, para entre todos pues seguir trabajando en favor de la salud mental infanto-juvenil. No quiero dejar de agradecer también a la Junta Directiva de Ginso, que ha apoyado desde el día 1 este proyecto, totalmente gratuito, a todo el equipo de Recurra Ginso, desde la clínica ambulatoria que está en Corazón de María, el hospital de día que está en Roncesvalles, el centro terapéutico residencial, todos y cada uno de los 120 profesionales que trabajan e intervienen en el día a día con estos menores y jóvenes y que trabajan en favor de esta salud mental infanto-juvenil.
Y, por supuesto, es el momento de recordar a nuestro gran amigo Constantino Mediavilla, que comenzó con nosotros como director de orquesta en estos webinars, que falleció el año pasado y que desde aquí le queremos dar las gracias. Gracias, amigo, por habernos acompañado todo este tiempo. Sin más, no quiero entreteneros mucho más porque son las 7:05 y a mí me gusta mucho la puntualidad. Deberíamos haber acabado hace 5 minutos, pero sí que contaros que espero vernos en las próximas webinars que tenemos preparadas. La próxima la tenemos el día 5 de junio, prevención del consumo de pornografía, recursos prácticos para profesionales y familias. Este es un webinar que da continuidad a otro que realizamos el año pasado y que vosotros nos pedisteis recursos más prácticos extendernos, así que os hemos escuchado. E igual que haremos uno de sobreprotección, continuamos haciendo una segunda parte sobre la prevención del consumo de la pornografía y el 9 de octubre continuaremos con riesgos del uso inadecuado de Internet, juego con dinero y videojuegos. Voy a retomar antes porque me he olvidado agradecer a Cristina, Marcos y María, que son los que están tras bambalinas y hacen que esto sea posible técnicamente. Y sin más, nos vemos el 5 de junio en nuestra próxima cita. Muchísimas gracias a todos, gracias a los asistentes, porque cada uno de vosotros sois importantes para la labor común en la que estamos trabajando todos. Así que muchísimas gracias, feliz jueves a todos y nos vemos en la siguiente.